Durante décadas, el cine mexicano nos enseñó a recordar solo lo que brillaba: estrellas, romances, finales elegantes. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida, existieron historias que nunca llegaron a la pantalla. Historias donde el poder no pedía permiso y el silencio era la única forma de sobrevivir. Hoy, no hablaremos de una película ni de un escándalo común. Hoy, nos adentramos en un episodio incómodo, uno que revela cómo una carrera podía cambiar para siempre por estar demasiado cerca del hombre equivocado. Esta es la historia de Ariadne Welter, una actriz marcada no por su talento, sino por una verdad que el sistema prefirió ocultar. Ariadne Welter comprendió muy pronto que el silencio no era una elección, sino una condición para seguir viva dentro del sistema. Después de su liberación, nada volvió a ser igual. Aunque regresó a su casa sin golpes visibles, el daño ya estaba hecho. Aquellas 48 horas de desaparición no solo quebraron su confianza, sino que le revelaron una verdad brutal. En el México de los años 60, la fama no protegía de nada cuando se enfrentaba al poder político real. Desde ese momento, cada paso, cada palabra y cada aparición pública debían ser calculados con extremo cuidado. El mensaje había sido claro y no necesitaba repetirse. Nadie se lo dijo directamente, pero Ariadne Welter entendió que había cruzado una línea invisible. La esposa de Raúl Salinas Lozano no necesitaba volver a actuar. Ya había demostrado que podía tocarla, desaparecerla y devolverla al mundo solo cuando le convenía. Aquello no fue una advertencia improvisada, fue una lección perfectamente ejecutada, diseñada para marcar territorio y dejar en claro quién mandaba realmente. En los días posteriores, Ariadne notó cambios sutiles pero inquietantes. Llamadas que antes eran constantes comenzaron a espaciarse. Invitaciones a reuniones sociales desaparecieron. Algunos productores evitaban mirarla directamente, otros fingían no verla. No había veto oficial, no había documentos, no había listas negras visibles, pero el ambiente se había vuelto espeso, incómodo, casi hostil. El castigo no era frontal, era progresivo, silencioso y profundamente efectivo. La relación con Raúl Salinas Lozano se diluyó sin explicaciones. No hubo despedidas, no hubo disculpas ni intentos de protección. Él simplemente se esfumó de su vida, confirmando lo que en el fondo Ariadne ya sabía. Nunca había sido una prioridad, solo una distracción peligrosa que debía ser eliminada para preservar una carrera política impecable. El poder no ama, utiliza, y cuando el costo es alto, abandona sin mirar atrás. Con el tiempo, la actriz volvió a trabajar, pero algo se había quebrado para siempre. Su presencia en pantalla seguía siendo elegante, su belleza intacta, pero quienes la conocían bien notaban una distancia nueva, una frialdad defensiva, una vigilancia constante en su forma de hablar y relacionarse. Ariadne Welter se volvió más reservada, más cuidadosa, casi hermética. Aprendió que en ese mundo la ingenuidad era un lujo mortal. Mientras tanto, los rumores siguieron circulando en voz baja. Nadie mencionaba detenciones, ni separos, ni órdenes irregulares. Se hablaba de supuestos excesos, de caprichos, de una actriz difícil, versiones construidas para erosionar su imagen sin necesidad de confrontar la verdad. La prensa, como era costumbre, eligió mirar hacia otro lado. El silencio no fue casual, fue una decisión colectiva alimentada por el miedo y la conveniencia. Años después, cuando Ariadne Welter intentó recuperar el control de su narrativa, ya era tarde. La historia había sido moldeada sin ella. El episodio quedó enterrado bajo capas de olvido, y solo algunos testimonios fragmentados sobrevivieron entre quienes conocieron los pasillos oscuros del poder. Nadie quiso documentarlo oficialmente, nadie quiso firmar nada, porque en ese México, escribir la verdad podía costar carreras, libertades o algo peor. Lo más perturbador de este episodio no fue la detención en sí, sino la absoluta impunidad con la que ocurrió. Una mujer poderosa utilizó al aparato del Estado para resolver un asunto personal, y lo hizo sin consecuencias. Ariadne Welter fue la prueba viviente de que el cine, por brillante que pareciera, era completamente vulnerable frente a la maquinaria política. No hubo justicia, no hubo disculpas, solo una lección aprendida a base de terror. Desde entonces, Ariadne eligió sobrevivir. Cayó, continuó trabajando y jamás volvió a involucrarse con figuras que no pudiera controlar. Su historia quedó convertida en un susurro incómodo, en una anécdota que no debía repetirse en voz alta. Y así,
Una de las actrices más prometedoras de su generación cargó en silencio con una experiencia que jamás aparecería en biografías oficiales ni homenajes televisivos. Porque en la época de oro del cine mexicano, no todas las tragedias ocurrieron frente a la cámara. Algunas sucedieron en la oscuridad, lejos del aplauso, donde el poder no necesita testigos y el silencio se convierte en la única forma de seguir respirando. Si esta historia te hizo ver el cine mexicano desde otra perspectiva, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Cuántas verdades similares crees que aún permanecen enterradas bajo el glamour de la época de oro? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir explorando los relatos que nunca se contaron, las vidas que fueron silenciadas y los secretos que el tiempo no logró borrar. Porque recordar también es una forma de justicia.